Este no es el típico vídeo de viajes. Unos amigos y nosotros decidimos reunirnos en una isla vecina. El destino, Fuerteventura. Fuerteventura siempre ha sido nuestra escapada más cercana. Allí es donde vamos a desconectar y a reflexionar. Nos despertó el barco de Lanzarote. Te despiertas y estás en la habitación de un motel. No lo recuerdo. Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Crees que podría ser la primera vez que estás aquí, pero es posible que lleves aquí una semana, 3 meses. Es difícil saberlo, no lo sé. Solo es una habitación anónima. Si perdiéramos la capacidad de generar recuerdos, ¿qué realidad viviríamos? Solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y fue, tienen un solo fin: vivir el presente siempre. ¿Y qué son los recuerdos? ¿Y qué son los recuerdos sino un eco de pisadas en la memoria que van por el corredor que no seguimos? Y es que Fuerteventura está llena de nuestros recuerdos. El tiempo es una magnitud extraña que se puede manejar a voluntad del narrador. Cómo él lo maneje afectará a cómo los demás percibamos la realidad. Así, la realidad es el conjunto de cosas tal como son percibidas. Lo real son las cosas independientemente a cómo son percibidas. La velocidad del tiempo es relativa a la agonía o disfrute de este. No lo recuerdo. Crees que podría ser la primera vez que estás aquí, pero es posible que lleves aquí una semana, 3 meses. Es difícil saber. No lo sé.
Somos nosotros mismos quienes con nuestros recuerdos construimos nuestra propia realidad. Todos necesitamos un faro en nuestras vidas. Un faro que nos dé una luz, esa que nos dirija allá donde nos sintamos más a gusto. La memoria puede cambiar la forma de una habitación y cambiar el color de un coche. Los recuerdos desvirtúan. Son una interpretación, no un registro. Y no importan si tienes los hechos. ¿Cómo podemos cicatrizar heridas si no sentimos el paso del tiempo? Solo viviendo el presente nos construimos una memoria. Cuando soñamos, el tiempo no se congela y muchas veces no recordamos. Y si lo hacemos, es que ya se ha terminado. Porque al final todo termina. Lo importante es afrontarlo con una sonrisa. Fuerteventura es una isla infinita donde la cuarta dimensión, que es el tiempo, a menudo parece detenerse. Después de todo, somos mente antes que cuerpo y solemos creer que poseemos la verdad, incluso la verdad absoluta, que nuestros sentidos no se equivocan, que nuestro punto de vista es el correcto, que el bien está con nosotros, que con nuestra experiencia captamos la pura realidad, que luego recuperaremos de nuestra memoria con los recuerdos.